Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de los adjetivos. Los adjetivos también hacen parte de todas las clases de palabras que utilizamos cuando nos expresamos de forma oral o escrita. Recuerden que en clases anteriores hablamos de otros grupos de palabras como por ejemplo el verbo y los sustantivos. Los adjetivos los utilizas por ejemplo para describir cómo eres tú. ¿Cómo eres tú? Bueno, yo por ejemplo soy bajita, delgada, morena, crespa. Todas estas palabras que utilicé para describir cómo era yo se llaman adjetivos. Los adjetivos entonces son palabras que utilizamos para describir los sustantivos, como por ejemplo alegre, grande o mimado. Los adjetivos nos brindan mayor información hacia el sustantivo, es decir, nos permiten conocer y saber más acerca de los diferentes sustantivos. Recuerden que vimos que los sustantivos eran nombres de personas, animales, cosas y lugares. Veamos un ejemplo. Cuando yo digo mi gato es mimado, estoy utilizando el adjetivo mimado para tener más información acerca de cómo es el gato. O cuando digo esa casa es grande, estoy utilizando el adjetivo grande para obtener más información acerca de cómo es la casa. O cuando digo la niña es alegre, estoy utilizando el adjetivo alegre para poder saber cómo es esa niña, para poder conocerla más. Con los adjetivos puedes, por ejemplo, expresar estados de ánimo, como por ejemplo cuando decimos el niño está enojado. El adjetivo enojado nos dio más información acerca del estado de ánimo del niño. Con los adjetivos también describimos tamaños como grande, mediano, pequeño, inmenso. Todas esas palabras son adjetivos que utilizas para describir el tamaño, por ejemplo, de algún juguete que tienes. O, por ejemplo, el tamaño de un bebé. El bebé es pequeño. Con los adjetivos también describimos los colores de las cosas o los lugares o las personas. Como por ejemplo cuando digo el corazón es rojo. También nos sirven para expresar apariencia. Por ejemplo, feo, peludo, ojón. Como por ejemplo cuando yo digo el monstruo es peludo o el monstruo es ojón. Estoy haciendo uso de los adjetivos. También con ellos describimos las formas. Por ejemplo, redondo, largo, cuadrado, rectangular. Como por ejemplo, mi televisor es rectangular. Estoy haciendo uso de los adjetivos para describir la forma del televisor. También con los adjetivos expresamos sabores, como por ejemplo cuando quieres expresar a qué te sabe una paleta, tal vez ácido, dulce, salado. Todos esos sabores los expresamos con adjetivos. Con los adjetivos también expresamos la temperatura o el clima, como por ejemplo frío, caliente, fresco. Por ejemplo, para describir cómo es el polo norte, decimos el polo norte es frío. Utilicé el adjetivo frío para describir la temperatura. Vamos a hacer un ejercicio. Observa las imágenes de los sustantivos y vamos a buscar un adjetivo para cada uno de ellos. Por ejemplo, para la niña, busquemos un adjetivo de estado de ánimo. ¿Qué adjetivo nos podría servir para describir el estado de ánimo que observamos en esa niña? Triste. Muy bien. Ahora vamos a escribir la hormiga. ¿Cómo son las hormigas? Vamos a utilizar, por ejemplo, el tamaño para decir cómo es. Pequeña. Muy bien. Aunque también podíamos haber dicho que la hormiga es roja. Listo. Vamos a escribir, por ejemplo, este niño que no tiene cabello. Utilizamos entonces la apariencia para describir cómo es. ¿Qué podemos decir del niño? Podemos decir que es calvo. Muy bien.
Ahora, por ejemplo, vamos a describir cómo es el metro. ¿Cómo es el metro? Utilicemos, por ejemplo, la forma. Podemos decir que es entonces largo. Muy bien. Vamos a describir cómo es la playa. Cuando vas a la playa, ¿cómo es el clima? Utilicemos la temperatura para describir cómo es. Podemos decir que el clima es caliente. Muy bien. Ahora vamos a describir el limón. Pero ¿qué tal si utilizamos su sabor? ¿Cómo es su sabor? Ácido. Muy bien. También podríamos haber dicho que es verde. ¿Cierto? Hay muchas palabras que utilizamos para describir las cosas. Y ya sabes que todas esas palabras se llaman adjetivos. ¿Qué tal si realizas un juego en la casa acerca de los adjetivos? Un juego que se llama comparado conmigo. Van a elegir, por ejemplo, un objeto de la casa y cada miembro se va a comparar con ese objeto, diciendo la frase comparado conmigo. Hagamos un ensayo. Vamos a compararnos con un balón. Entonces, por ejemplo, inicio yo. Yo digo, el balón comparado conmigo es más redondo. También, por ejemplo, puedes decir, el balón comparado conmigo es más pequeño. O si quieren, pueden compararse entre los miembros de la familia. Por ejemplo, yo comparada con mi hermana soy más delgada. Listo. Entonces practiquemos este juego en la casa para poder afianzar más nuestros conocimientos acerca de el adjetivo. Espero entonces que esta clase les haya servido muchísimo para diferenciar entonces entre el sustantivo, el verbo y el adjetivo. Recordemos entonces que los sustantivos son nombres de personas, animales, cosas y lugares. El verbo son las acciones que realiza el sustantivo y los adjetivos son las palabras que utilizamos para describir los sustantivos. Hasta la próxima.